Vamos a hablar acerca de los iones. Existen dos tipos de iones, de los cuales son el catión y el anión. ¿En qué se diferencian estos? El catión es los iones que tienen carga positiva. Los aniones son los que tienen carga negativa. ¿Cómo podemos obtener estos iones? Lo principal es, por ejemplo, los cationes. Estamos hablando de que los podemos obtener cuando un metal pierde electrones. Por ejemplo, el átomo de sodio pierde un electrón, entonces quedaría con una carga positiva, es decir, con un protón de más o faltando un electrón. Por lo tanto, acá estamos hablando de que tenemos este ion. Para el anión es el caso contrario. Cuando tenemos que un elemento ha ganado electrones, como por ejemplo el cloro, ¿qué elementos ganan electrones? En este caso serían los no metales. Por lo tanto, el cloro, si gana un electrón, entonces vamos a hablar de que tenemos el anión cloro. Ahora, para nombrarlos, lo más importante es determinar si es un catión o es un anión. Si es un catión, la forma de nombrarlos podemos utilizar una nomenclatura muy sencilla, que es decir, este es el ion sodio y le ponemos la carga en números romanos, sería el ion sodio. Ahora, también podemos utilizar la nomenclatura tradicional y poner, este es el ion sódico, aunque es muy poco común, es más común nombrarlo de esta forma. Para los aniones debemos utilizar entonces un sufijo que corresponde, o lo que vamos a corresponde al sufijo uro. Por lo tanto vamos a utilizar, ese sería el ion, y vamos a utilizar el elemento que sería el cloro. Vamos a poner clor y vamos a terminar entonces, voy a poner este uro por acá arriba. Y acá tenemos entonces ion cloruro. Por lo tanto, tenemos esa terminación uro. Es muy importante identificar que los aniones les vamos a poner en este caso esta terminación. ¿Cómo podemos formar esos iones? Primero, los cationes, por ejemplo el ion sodio, provienen de los hidróxidos. Por ejemplo, al tener un hidróxido y eliminar este grupo H, entonces este sodio puede salir como sodio positivo y podemos hablar de que es un catión. Ahora, para este que es un anión, en este caso para un cloro, podemos obtenerlo a partir de un ácido hidrácido, como por ejemplo el ácido clorhídrico. Cuando eliminamos este hidrógeno, entonces este elemento de cloro sale como cloro con carga negativa y entonces estamos hablando del ion cloruro. Por lo tanto, esto nos lleva a formar unos compuestos también. Si ponemos a reaccionar en este caso el hidróxido de sodio con ácido clorhídrico, nos llevará a formar sales binarias, que es cuando obtenemos entonces esa interacción entre carga positiva y negativa del catión y el anión. Por ejemplo, si yo tengo el hidróxido de sodio, lo mezclo con ácido clorhídrico, vamos a obtener lo siguiente: el sodio, que es el que va a tener la carga positiva, se va a unir con el cloro, que es el que tiene la carga negativa, y va a formar entonces, en este caso, una sal binaria, la cual contiene sodio con carga positiva, cloro con carga negativa, y esto genera más agua que se forma a partir del OH del hidróxido más el hidrógeno del ácido. Entonces tenemos esta reacción. Por lo tanto, esto es un hidróxido y esto es un ácido hidrácido. Ácido hidrácido. Muy importante, para poder formar sales binarias, este ácido tiene que ser un ácido hidrácido. Y al final formamos
agua también. Entonces, dentro de estos iones, acá estamos hablando de iones que dentro de su estructura se forman a partir de esos compuestos. Sin embargo, existen otros tipos de iones que se derivan a partir de los ácidos oxácidos. Estos ácidos oxácidos, dado que su estructura es hidrógeno, no metal, y oxígeno, entonces al perder este hidrógeno, queda entonces el no metal con el oxígeno, sale de acá y va a tener una carga negativa, acá voy a poner N, dependiendo de la cantidad de hidrógenos que tenga dentro de la estructura. Me explico, si tengo el ácido nítrico, como por ejemplo este compuesto, entonces si elimino este hidrógeno, voy a obtener entonces, es decir, eliminé este hidrógeno, solamente tenemos un solo hidrógeno dentro de la estructura, entonces vamos a tener acá la carga, como solamente le quitamos un hidrógeno, va a ser -1, porque solo le quitamos un hidrógeno. Caso contrario sucede para el ácido sulfúrico. Suponiendo que se disocia completamente, es decir, pierde completamente sus hidrógenos, entonces tendríamos que esta parte de acá va a tener un estado o una carga correspondiente menos la cantidad de hidrógenos que retiramos de la estructura. Retiramos 2 hidrógenos, entonces vamos a tener igual a -2. Esto sucede con muchos ácidos oxáceos. Ahora, aquí también podemos retirar uno solo. Por ejemplo, si le retiramos este de acá, entonces tengo el ácido sulfúrico, y le retiramos un solo hidrógeno, entonces vamos a tener la siguiente: hidrógeno, azufre, oxígeno, y acá como le retiramos un solo hidrógeno vamos a tener una carga igual a -1. Por lo tanto, esta es la estructura de estos iones que al retirar hidrógenos de los ácidos oxáceos vamos a tener entonces estas estructuras. Internamente, dentro de los paréntesis, ellos siguen conservando sus estados de oxidación que provienen del ácido oxáceo. Por ejemplo, si este nitrógeno está con estado más 5, entonces acá dentro del paréntesis va a conservar ese estado de oxidación. Fijémonos que esto sería -2 por 3 daría -6, y este más 5, 5 menos 6 daría igual a -1. Sucede lo mismo con este. Aquí tenemos el azufre más 6, oxígeno -2, -2 por 4 daría -8, y tenemos más 6, esto daría entonces igual a -2, que es en este caso el número que está acá arriba. Lo mismo sucede con esto, dado que como ya tenemos un hidrógeno por acá, tenemos este más 6, tenemos este -2, entonces acá lo que vamos a obtener va a ser entonces esta estructura de acá. Por lo tanto, tenemos -2 por 4 daría -8, más 6, y este daría +1, sería entonces igual a -1. Por lo tanto, que es este numerito de acá. Por lo tanto, tenemos dentro de esta estructura, tenemos cada uno de los iones derivados de ácidos oxáceos. Ahora, ¿cómo podemos nombrar esto? La idea para nombrar los iones derivados de ácidos oxáceos es utilizar lo siguiente. Si el ácido oxáceo, lo voy a poner por acá, si el ácido oxáceo tiene la terminación oso, entonces cuando pasamos a formar el ion va a tener la terminación ito, y si tiene la terminación ico, entonces va a pasar a tener la terminación ato. Por lo tanto, si estamos hablando de que este es el ácido nítrico,
¿sí? Entonces este es el ácido nítrico, entonces tiene la terminación ico, va a pasar a tener la terminación ato. Entonces estamos hablando de que este ion se va a llamar el ion nitrato. Lo mismo para este azufre, este ácido sulfúrico, este es el ácido sulfúrico. Entonces, como tiene la terminación ico, entonces vamos a ponerle el ion. Cuando le retiramos los hidrógenos, tendríamos entonces el ion sulfato. Ahora, si dentro de la estructura aún quedan hidrógenos para este anión, entonces le vamos a poner el ion sulfato ácido. Es decir, aún tiene cierta acidez que se la confiere este hidrógeno de acá. Por lo tanto, vamos a agregarle esta última palabra llamada ácido. Los sufijos tenemos que son estos de acá. Un ejemplo de que podemos tener también para estos compuestos, por ejemplo, en este caso, el ácido hipocloroso, en el cual tenemos este es menos 2, este es más 1, el cloro es más 1. Por lo tanto, el cloro, pues al estar en la columna 7A, está utilizando el menor de todos. Entonces estamos hablando de que tiene un estado de oxidación igual a más 1. Entonces, este sería el ácido hipocloroso. Si retiramos el hidrógeno, entonces vamos a tener el cloro. Con el oxígeno tenemos el menos 2, el más 1 y luego vamos a tener acá el menos 1. Por lo tanto, al tener este grupo de acá, si pasamos a tener teníamos el ácido hipocloroso, vamos a obtener entonces el ion, conserva el prefijo y vamos a tener el ion hipoclorito. Dado que como terminaba en oso, entonces va a terminar en ito. Y de esta forma, entonces vamos a obtener los ácidos oxácidos cuando pasan a ser aniones y poderlos nombrar.